Este personaje fue un niño prodigio, pero Bruce Banner sufrió de maltratos, lo que fue algo que afectaría su personalidad a largo plazo. Era un niño introvertido, poco preparado para enfrentarse a su padre, que lo llamaba monstruo y aterrorizaba tanto a él como a su madre. Bruce desarrolló un trastorno de identidad disociativo y apartaba y reprimía todo tipo de emoción negativa cuando no era capaz de afrontar su trauma, pero ese ciclo de abusos continuó hasta el día en que Brian Banner asesinó a su esposa durante un ataque de ira. A partir de entonces, Bruce fue pasando de pariente en pariente y su interacción social fue haciéndose cada vez más torpe, incluso cuando su notable intelecto empezó a ser más evidente. El ejército de Estados Unidos captó a Banner recién salido de la universidad para que desarrollara nuevos sistemas de armamento y lo pusieron bajo el mando del general Thaddeus Ross, conocido como Trueno, un eficiente y colérico veterano, y fue en la hija de Ross, Betty Ross, en quien Banner encontró su alma gemela. Ambos habían perdido a sus madres y ambos fueron víctimas de los estallidos de furia de sus padres, y la atracción no tardó en nacer entre ellos. Motivado por sus jefes militares, Banner desarrolló la bomba G, un arma que aprovecha el poder de la radiación gamma, pero el día que debía probarse la bomba, un temerario adolescente llamado Rick Jones entró en la zona de pruebas a raíz de una apuesta, sin saber que se hallaba sobre el punto cero del elemento explosivo más poderoso elaborado jamás. En un momento poco común de heroísmo, Banner corrió hacia la zona de pruebas y arrastró a Jones hacia la seguridad de una zanja cercana antes de la explosión de la bomba G, pero él quedó expuesto a toda la potencia del arma y cada uno de sus átomos fue bombardeado con la radiación gamma. Un día después, Banner aún seguía gritando en silencio, pero los médicos militares no pudieron encontrar nada normal. Milagrosamente había logrado salir ileso de la explosión, o eso parecía, pero en realidad la radiación a lo que se expuso liberó sentimientos de odio y rabia reprimidos por mucho tiempo. Cuando las condiciones fueron apropiadas, Banner se encontró convertido en una imparable fuerza de destrucción, una personificación de su negado lado oscuro, el increíble Hulk, que al principio se manifestaba cada noche. Al ponerse el sol, Banner se transformaba inexorablemente en una mole de piel verde fuera de control hasta el amanecer, pero al final, y debido en parte a los intentos de Banner de remediar estas transformaciones, la aparición de Hulk debía ser provocada por el estrés y la ansiedad, por lo que cada vez que Banner se sintiera indignado o aterrorizado, el cambio en su estado emocional dispararía la radiación gamma en su organismo y Hulk entraría en escena. Con la ayuda de Rick Jones, Bruce ocultó su doble identidad, incluso cuando Hulk fue cazado por las mismas fuerzas militares para las que trabajaba Banner, pero la verdad fue revelada al mundo y obligó a Banner a convertirse en un fugitivo para escapar de quienes deseaban la destrucción de Hulk y para proteger a los que podrían resultar dañados durante sus incontrolables ataques. El carácter de Hulk cambió con el tiempo. Inicialmente sentía aversión por la humanidad, pero a medida que pasaban los años se fue suavizando, dando paso a un Hulk más infantil que deseaba que lo dejaran en paz y no podían entender por qué lo perseguía la gente. Al final, el psiquiatra Doc Samson averiguó la verdad. Cada una de las personalidades de Hulk representaba un fragmento del destrozado yo de Banner, y durante un tiempo Samson fue capaz de fusionar los dispares elementos de la mente de Banner, concediendo a Bruce la fuerza de Hulk a la vez que le permitía mantener su intelecto, pero esta ensambladura se mostró inestable y acabó fragmentándose de nuevo. Con los años, Hulk se ha mostrado como fuerza benefactora casi tan a menudo como ha sido máquina de destrucción, pero tiempo después fue decisivo en la formación de los Vengadores, aunque las fricciones con sus compañeros lo llevaron rápidamente a dejar el grupo. Ha defendido nuestro planeta luchando en conjunto con los Defensores, con el Doctor Strange, con Namor y con Silver Surfer, pero durante la mayor parte del tiempo Hulk no ha tenido amigos de verdad. Bruce Banner y su alter ego superhumano siguen en conflicto permanentemente, mientras intentan mantenerse un paso por delante de las fuerzas que desean ver a Hulk destruido y explotar su poder para sus propios fines. Creo que hemos tenido una información de Hulk poco conocida por algunos. Déjame en los comentarios si sabías de estos datos, pero aquí no termina la historia. Todavía nos falta la parte más tensa de este personaje, por decirlo de alguna forma, pero lo veremos pronto. Por ahora, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos pronto con una segunda parte llena de acción.